Arcoíris de sonrisas. Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a Arcoíris de Sonrisas, un espacio para todas las personas. Y hoy vamos a hablar de algo súper importante. Cada 26 de abril se celebra el Día de la Visibilidad Lésbica. La información que vamos a presentar fue sacada de Amnistía Internacional. Como decíamos, cada 26 de abril se celebra el Día de la Visibilidad Lésbica para conmemorar la lucha de un colectivo que, pese a los avances, sigue enfrentándose a numerosos obstáculos en cuanto a la aceptación social, la igualdad de derechos y la seguridad en todo el mundo, repasando la historia de mujeres lesbianas que se han convertido en referentes sociales. Son muchos los países en los que las mujeres lesbianas se enfrentan a la discriminación, a la violencia por parte de la sociedad, las instituciones y el Estado. Pero también se enfrentan a muchas otras barreras como la falta de reconocimiento legal de las uniones entre personas del mismo sexo, la ausencia de protección frente a la discriminación, la falta de referentes y modelos a seguir, la invisibilidad, la violencia y la falta de seguridad. Por ello es importante que las mujeres se sientan representadas y reconocidas en los medios de comunicación, en la política, en la cultura, en el deporte y en todos los ámbitos de la vida pública. Normalizar la diversidad sexual y de género es esencial para luchar contra la discriminación y el estigma. El Día de la Visibilidad Lésbica se celebró en España por primera vez en 2008, gracias a la iniciativa impulsada por el colectivo de la comunidad. Desde entonces, este día se ha extendido a otros países y se ha convertido en una fecha importante para festejar la diversidad y para luchar por los derechos de la comunidad. Al igual que en España, en Ecuador, Colombia, México, Perú y Venezuela se celebra el 26 de abril. Pero en otros lugares, como en Argentina, se celebra, por ejemplo, el 7 de marzo. En este caso, en honor a Natalia Pepa Gaitán, que fue asesinada a manos del padrastro de su novia. Su asesinato es considerado un crimen de odio motivado por su trabajo en defensa de los derechos de la comunidad LGBTIQ+. En Brasil, ese día se celebra el 29 de agosto. En conmemoración al primer seminario de mujeres lesbianas, mientras que en Chile lo hacen cada 9 de julio, en honor a Mónica Briones, asesinada en 1984. Su homicidio en plena dictadura militar de Pinochet fue considerado el primer caso documentado en un crimen de odio lesbofóbico en el país. En Paraguay se celebra el 16 de septiembre en honor a un grupo de lesbianas lideradas por Feliciana Chana Coronel que reclamaron justicia e igualdad de derechos desde el penal Buen Pastor de Asunción. ¿Por qué es importante este día? La visibilidad es importante para fomentar la aceptación y la normalización de la diversidad, impedir la invisibilización de las mujeres lesbianas y la perpetuación de los estereotipos y prejuicios en torno a la homosexualidad femenina. La comunidad lésbica ha luchado históricamente por la igualdad de derechos y oportunidades y ha tenido que hacer frente a la discriminación y a la exclusión. Todavía hay países donde las parejas del mismo sexo aún no pueden casarse legalmente, lo que implica una importante desigualdad en términos de derechos y protecciones. La comunidad ha luchado históricamente por la igualdad de derechos y oportunidades y ha tenido que hacer frente a la discriminación y a la exclusión. Todavía hay países donde las parejas del mismo sexo aún no pueden casarse legalmente, lo que implica una importante desigualdad en términos de derechos y protecciones. También sufren discriminación laboral a la hora de acceder a empleos, promociones y otros beneficios laborales debido a su orientación sexual, o sufren persecución, violencia y acoso y carecen de las protecciones necesarias para prevenir o denunciar estos actos. En torno a 70 países tipifican como ilegales las relaciones consentidas entre personas del mismo sexo y la gran mayoría la castigan con penas de cárcel o castigos físicos, algunos incluso la muerte. El acceso a la salud y a sus derechos reproductivos es otro de sus retos.
En muchos lugares aún se les niega el acceso a tratamientos de fertilidad, atención obstétrica y otros servicios de salud específicos para mujeres. No encajar en los modelos normativos de feminidad, vivir la infancia y resistencia al binarismo de género, desatar pánicos morales a tu alrededor, el repudio, machorra, la fuerza y el insulto que también conocemos las lesbianas. Palabras que no sabías bien que nombraban, palabras que hacían cosas. Pensar en las infancias de las chicas lesbianas es evocar una multiplicidad de biografías afectivas, usualmente atravesadas por la corrección de género binaria o por la heterosexualización del deseo. La literatura lésbica aporta la visibilidad aporta el autoconocimiento, a la representación y a la autoaceptación. Porque a decir verdad, solo las lesbianas leemos literatura lésbica y una minoría porque las lesbianas como el resto de las personas cada vez leen menos. Sobre todo la literatura lésbica aporta a la literatura de cada país y también a la universal, a romper, cuestionar, transgredir y trastocar el canon masculinista, heterosexista y mediante la exposición y problematización de nuestras diferencias. Los conflictos de la visibilidad. Tanto en el activismo como en la literatura o en el campo del arte y el performance, la pregunta sobre el por qué la invisibilidad de las lesbianas sigue siendo importante, porque a pesar de los legados que conforman las culturas públicas, estas siempre siguen sin tener la relevancia social, cultural y política que toda su presencia y producción pone en circulación pública. Y es que la visibilidad también entraña sus contradicciones y son por un lado que la lucha desde la institucionalidad que pugna por la aplicación de los derechos para la población de la comunidad se acomode en un horizonte político en que la ciudadanía sexual se meta en las luchas de las lesbianas feministas. Muchas gracias por escuchar el podcast. Dale like, suscríbete en Spotify y en YouTube. Únete a nuestro Patreon y conviértete en un duendecito, duendecita o duendecite. Aquí encontrarás información y entrevistas, relatos, sinopsis de los libros narrados por las autoras y mucha información extra. Te lo dejo todo en la caja de descripción. Chao y no olviden que los quiero. ¡Mua!